Bueno, este caso es un paciente sexo masculino con un dolor en el codo de larga data. Lo habían tratado como una epicondilitis sin una mejoría con el tratamiento. El tendón epicondilio tenía algunos cambios de tendinosis, pero poca cosa para los síntomas del paciente. Y vemos que acá tenemos un corte, una exploración del nervio interóseo posterior. Siempre que un paciente tiene la queja de una epicondilitis, un dolor en la cara lateral del codo, debemos valorar siempre el nervio interóseo posterior porque es causa de, de dolor en esta zona. Entonces puede ser que parte del dolor sea producto de una compresión o un síndrome del interóseo posterior, que es una neuropatía por atrapamiento del nervio interóseo en la zona del músculo supinador. Acá tenemos un corte transversal, ahí se ve el nervio y vemos que hay un engrosamiento focal del nervio previo a la entrada al canal entre los vientres del supinador corto. Ahí vemos el nervio, los dos haces del supinador y el cambio focal brusco de calibre previo al ingreso. En un video un poquito más detallado se ve el recorrido del interóseo previo al ingreso al canal supinador y la zona de engrosamiento focal. Ahí vemos las dos ramas del radial, la superficial y el interóseo, y obviamente el corte y la exploración sigue ahí se ve la división y vemos cómo hay ese engrosamiento focal. En la zona de la arcada de Frost. La arcada de Frost correspondería al borde superior del supinador, del vientre superficial del supinador, donde habría una arcada fibrosa que en algunos pacientes puede llegar a provocar un conflicto mecánico o un atrapamiento, una compresión de la rama posterior del nervio radial o del nervio interóseo posterior. Este es estudio comparativo. Ahí se ve el interóseo posterior del lado sano. Vemos que ingresa al canal del supinador sin haber cambios bruscos de calibre en el mismo, en el nervio. El nervio mantiene, se va afinando, relativamente afinando, pero no hay un engrosamiento focal ni un cambio de calibre brusco en el nervio. Es un estudio del brazo sano, tratando de hacer un corte longitudinal y transversal. Ahí vemos el nervio y el ingreso en el canal supinador sin cambios de calibre. Entonces el estudio del lado sano. Ahí está el canal supinador, el vientre superficial y el vientre profundo, y el nervio interóseo que no tiene cambios de calibre importantes. El brazo sintomático, ahí tenemos el nervio, ahí viene, ahí está el engrosamiento, bien en la zona de ingreso al canal supinador entre los haces profundo y superficial del supinador corto. Ahí está. Y se ve bien en el corte transversal cómo el nervio cambia bruscamente de calibre previo al ingreso. Ahí y ahí se aprieta. Entonces, siempre que tengamos un paciente con una epicondilitis o un dolor en la cara lateral del codo, debemos pensar la posibilidad de esta neuropatía, ir a buscar el nervio interóseo y valorar la zona del canal supinador para descartar una neuropatía por atrapamiento que puede dar un síndrome doloroso similar a una epicondilitis.
y es causa muchas veces de falla del tratamiento, ¿no? Porque se trata la tendinopatía y el paciente persiste con dolor y muchas veces viene el dolor por este atrapamiento. Si bien es algo infrecuente el interocio posterior, el síndrome, hay que tenerlo presente y la ecografía es un muy buen método para pesquisar junto con el estudio eléctrico esta neuropatía.